Bienvenidos a Blanco y Negro, su podcast por las redes sociales, por YouTube y por el 107.5 de FM, Radar News, y el canal 71 de la tele de Querétaro. La tele de Querétaro. Señal de Easy. Mi querido Mario, ¿cómo por estás? Fin me dejaron comenzar y creo que ya se dieron cuenta por qué nunca me dejan comenzar. No, todavía. Vamos a volver a Estoy aquí con Aurelio Peña, mi amigo Adán Olvera, y muchos saludos a Miguel Ángel Álvarez, que nos escucha y nos ve y nos dirige. Bueno, pues a ver cómo ven el tema del mercurio, el contrabando de mercurio, una historia casi de película la que ¿Sí? nos cuentan. Tiene varias vertientes, ¿no? A ver, vamos a explicar primero el tema, para quien no lo conozca. Una agencia ambiental de Estados Unidos dice que desde Querétaro se trafica mercurio, un mineral, se trafica ilegalmente mercurio, que es un mineral esencial para producir oro en las minas de Sudamérica. Sí. Ese tráfico ilegal está a cargo, según esta agencia estadounidense, de un empresario queretano, apellido Zamorano, y su esposa, la panista, la ex secretaria de administración del municipio de Querétaro, Alejandra Pulido, Briceño. Lo que dice esta agencia, ¿no? Lo que dice esta agencia. El mecanismo que describe la agencia, ¿cuál es? Que se extrae ilegalmente las minas de Querétaro con un trabajo rudimentario, artesanal, dice, que se extraen alrededor de 200 toneladas, que se han traficado alrededor de 200 toneladas de mercurio a Sudamérica, que se falsea por la aduana. Ese mercurio se mete en costales de grava o de material de construcción, se declara como tal, como material de construcción, pero dentro de esos costales va el mercurio para que llegue a las minas de Sudamérica, y toda esta operación, hay que decirlo, según la agencia estadounidense, está a cargo también, es propiedad o es una idea, es una operación directa del cártel Jalisco Nueva Generación, con los dos personajes que mencionó o que mencionamos hace rato ya, supuestamente al frente, ¿no? Bueno, eso destapa un tema tanto político como de seguridad, también de descuido gubernamental. Hay que aclarar también que, bueno, el tema de la minería completamente es federal, el tema de las aduanas es completamente federal. Sí, claro. El eslabón que faltó también describir aquí es que llega esa grava, ese mercurio simulado de grava, llega a los puertos de Manzanillo o de Veracruz y de ahí se manda al extranjero. También los puertos son federales, pero hay una parte donde la historia sí se tuerce un poquito con el tema de la seguridad estatal, porque asegura la agencia esta que son 5 minas donde se produce el mercurio y que están totalmente bajo control, digamos que como una autonomía prácticamente, con un territorio muy controlado en seguridad por parte del cártel Jalisco. Pues a mí se me hace una historia de peliculesca, una historia donde sí hay que hablar que el mercurio hace muchísimos años trajo una bonanza muy importante en la zona. La Segunda Guerra Mundial, ¿no? De San Joaquín, de Pinal de Amoles, Peñamiller, que ya ves que dicen que allá ni las lagartijas, pero no, Peñamiller tuvo mercurio. Pero se me hace porque la normatividad mexicana prohíbe ya la explotación del mercurio por unos daños a la salud importante a los mineros. 1. 2, la historia se me hace increíble porque estarían coludidas entonces una cadena de autoridades, ¿no? Y desde hace mucho tiempo. Es un metal letal, no solo para el minero, porque es ese mismo, altamente contaminante. mercurio por el proceso que hacen para extraerlo, contamina los ríos y el aire. De una manera terrible, ¿no? Sí. Pero se me hace una historia de película. Y yo lo que escuchaba de la autoridad es decir que esta agencia no tiene ninguna autoridad o no tiene ninguna solvencia, sino que se trata de una organización como miles que hay, cuida huizaches y cuida arbolitos cuida airecito. Y que es una especulación, ¿no? Sí. No había datos, no había aportaciones rigurosas. Lo que sí llama mucho la atención es que describa tan detalladamente la operación. Sí, puede ser. Y además que se meta con los nombres directamente, ¿no? Eso es muy delicado porque es un señalamiento que hacen
que pega, como decías tú, y se pasa a una arena política, ¿no? Totalmente. Sí, lo comentabas tú y además me parece, y estoy de acuerdo, ahí hay un tema que está de manera muy ambigua, por lo menos narrado en esta misma descripción de esta agencia supuestamente ambiental, pero implica también, o necesariamente, las autoridades locales y municipales tendrían que revisar a ver qué está pasando en realidad. El secretario Giovanni Elías Pérez dijo ayer, no hay nada, no hay tal, ya revisamos, ya hablamos, ya platicamos incluso con los mineros, las organizaciones incluso de cada uno de los municipios, no hay absolutamente ninguna evidencia. Digo, estaría muy bonita la nota también que nos dijeran que sí es cierto, ¿no? Bueno, yo también pero cuando la leímos muchos dijimos, quiero ver que un funcionario me diga, sí es cierto, manches. fíjense que todo lo que dijeron es cierto. Sí, claro. ¿Cuándo se ha escuchado eso? Sí, claro, pero no hay ninguna evidencia hasta donde nosotros sabemos de que esto realmente pudiera estar ocurriendo, y cuando decían, lo maneja, lo controla el cártel Jalisco Nueva Generación, así como si fuera una cartita dirigida específicamente, más bien pienso yo que tenía la intención de golpear a alguien que tiene aspiraciones políticas en el 2027. ¿Te refieres a Luis Nava? Sí, Luis Nava, que fue jefe de porque cuando vinculan a Alejandra en el municipio de dicen, Querétaro. Que hay que decirlo, solo fue un año administradora, ¿no? Sí, un año nada más, sí. Y hace 6 que ya no trabaja en la administración pública. Hace 6. Y ella puede hacer con su vida privada lo que quiera. ¿Tú crees que toda esta maroma sea para afectar a Luis Nava? Yo creo que había por ahí alguien que a lo mejor quería incidir en algún negocio. ¿No crees que va más allá? Que hacen los panistas. ¿No crees que va más allá? Sino que yo voltearía más bien. Yo vería el tema Querétaro como la parte chiquita en el tema político. Sí. Y pues yo creo que habría que voltear a la aduana de Querétaro, a las aduanas de México, claro, donde dicen por decreto presidencial, dijeron hace varios años el presidente López Obrador que ya no había corrupción, pero estamos viendo que sí la hay. Bueno, está el caso de Tamaulipas y yo te diría también, y ahora con el ingrediente del asesinato del delegado. Delegado de la Fiscalía General de la República. Pero bueno, yo creo que en la película que nos contaron, los grandes protagonistas es el cártel Jalisco, aduanas, puertos. Sí. Y yo me extendería un poco por la relación que hay entre aduanas y la entonces dirección de la UIF, de Unidad de Inteligencia Financiera. Ya sé dónde yo me extendería a la UIF. ¿Y por qué? Porque tú acabas de decir, bueno, es una persona que aquí de Querétaro, evidentemente estas personas señaladas, si están metidas en este negocio, pues deben tener un cambio drástico en su estilo de vida. Sí, claro. Debe de ser. ¿No? Entonces, yo creo que la UIF en esos casos sí tendría que intervenir, detectado. ¿no? Sí. No nada más, porque a mí me llama mucho la atención que políticamente, por ejemplo, hace unos meses, menos de un mes salió una nota, no siquiera un reportaje, una nota informativa pequeñita en un diario de Israel que mencionaba a Enrique Peña Nieto de que había recibido supuestamente 25 millones. A ver, solamente una mención. Y eso ameritó que se abra una línea de investigación a la FGR anunciada por Gers Manero. Sí. ¿Por qué si ahorita se menciona también una corrupción de aduanas, de puertos, de funcionarios, o sea, de una exfuncionaria municipal aquí en Querétaro, bueno, y estatal también fue, ¿no? En algún momento fue el gobierno de funcionario Pancho estatal. Domínguez. Sí, claro. Pero si si nos platican ese peliculón que vimos, casi como de James Bond, o sea, pues ¿por qué no se abre una línea de investigación? Porque, a ver, la corrupción, se está hablando ahí de corrupción en puertos y aduanas. Pero esa línea de investigación la tendría que hacer la Fiscalía General de la República. Y yo agregaría, y el cambio de estilo de vida de los presuntos implicados. Sí, a ver, la información del mercurio en Querétaro, los primeros reportajes aparecen en 2022 como la Sierra Gorda de un reservorio de mercurio, el más importante a nivel mundial. Sí. Y se habla ya de un mercado negro a Argentina, Chile y a Brasil. Pero desde el 2022 la UNAM trae esta investigación. O sea, ya sonaba. Desde 2022 ya hay los primeros indicios de este reservorio de mercurio y de este tráfico ilegal de mercurio y la explotación, además, de los mineros de la zona. Ahora, a mí me llama la atención esa relación entre la UIF y aduanas, porque la UIF era Santiago Nieto en ese tiempo. ¿Y quién era el de la aduana? Juan Carlos Espinosa Larracocha. El principal operador de Santiago Nieto. Por eso me sorprendió. Y lo publicó el Diario de Querétaro hace unos días de que se da un encuentro supuestamente casual. Esta información, ¿cuándo se dio a conocer? El jueves 31 de julio. Sí. Es cuando se publica. Sí. En México. En México, sí, claro. Claro. Porque tengo entendido que el informe en Estados Unidos era 1 o 2 días antes. Sí. Y el viernes 1 de julio, o sea, el siguiente día que se conoce esa información, curiosamente, el viernes 1 de agosto. Comen en un restaurante de Boulevard Bernardo Quintana, Así es. el exdirector de la aduana en Querétaro, Juan Carlos Espinosa, con
el principal implicado y supuestamente Zamorano. jefe de esta operación, Zamorano. Y la señorita. Juan José Zamorano. Sí. No recuerdo el segundo apellido. Y Alejandra Dávila, Pulido. creo que sí. Ella no Dávila. estuvo con ellos. Bueno, pero Se estuvo en el reunieron, restaurante. sí, se reunieron los dos nada más. Ok. Sí, pero Sí. con el que fue encargado de las aduanas. Bueno, aquí ¿les en parece Querétaro. casualidad? No, yo creo que son de esas cosas que suceden en la vida por el universo se Pero ahora, la confabula, pregunta, ¿no? y retomo lo que tú dices, y entonces Sí. no va a Sí. pasar nada, nadie vamos a... Normalmente vamos a saber no más pasa nada. nada. Nadie quiere hacer nada. Nadie va a Aurelio. decir absolutamente ningún Nadie quiere hacer señalamiento nada. en contra de nadie. Yo creo que se Es cerró un el tema, federal, ¿no? municipal. Mira, ya, se mira, acabó. salió, yo creo que innecesariamente salió ayer Luis Nava este lunes, No tenía por qué salió a ser. aclarar Yo hoy que coincido no contigo. tenía ninguna relación Yo con coincido ella, contigo. se subió a un tren en el que nadie lo estaba subiendo, pero Sí. bueno, Yo ya que coincido él se contigo sube, ahí. que salga a aclarar que bueno que hace 6 años que no la ve, él sale a aclarar una cosa que no tenía que salir a aclarar. No. Que no tenía ningún sentido. No había que, fue su Que no colaboradora tiene ni pies hace ni 6 cabeza, años, ¿no? además. Pues no Sí. tiene caso. Y las consecuencias, ¿cuáles van a ser o hacia dónde van a apuntar? Sí me parece además que deja ver la corrupción que hay en las aduanas a nivel federal, me deja ver que hay un tema también Sí. que no se ha atendido por parte de las autoridades Bueno, y federales también- de la minería en este Y país. yo agregaré otra cosa. ¿Cuál? La falta de filtros, no solo en el PAN, en Morena, en un montón. Estos casos los hemos visto en todos los niveles y en todos los partidos, Sí. en todo tipo de gobierno. La falta de filtros en los partidos para tener gente honesta a cargo de la Sí. función pública. Sí, claro. Sí, ¿no? claro, totalmente. Entonces, bueno, yo no Totalmente estoy de acuerdo. culpando a esta Alejandra Pulido, la exsecretaria de Administración. No lo estoy culpando. Obviamente tiene el beneficio de la inocencia, ¿no? Sí, claro. Nadie es culpable Pero, hasta que no se le demuestre pero bueno, lo contrario. una también hay que aclarar, no ha salido ella a decir nada. No. No No. emitió Pero un comunicado. no sería como la versión del secretario de la Defensa en alguna vez, esa información no está comprobada. O sea, y nosotros no podemos dar explicaciones ni aclarar nada de una información que nadie Pues tiene sí, comprobada. pero tampoco el gobierno federal sale a aclarar el tema de las aduanas, que implica No. aduanas. Y tampoco no lo van a hacer. El tema de la Y minería. no lo van a hacer. Bueno, No lo van a hacer. no salieron a aclarar un día después la ejecución terrible a granadazos y a balazos del delegado de la Del FGR. No hay Sí. explicación que hasta que el gabinete de seguridad salga Hasta y- que informe. Y Hasta lo que de estamos Veracruz, y qué tal investigando. lo de Sí. Veracruz, Bueno, y luego lo de... Veracruz, sí, claro. Pues yo insistiría que este temas. caso sí amerita una investigación. Ojalá que la Fiscalía Estatal también haga lo que le toca, o sea, la parte de la seguridad, el tema de, Sí. de un control territorial, supuesto control territorial de donde están las minas, que tendrá que aclararse, pero también, insisto, a nivel federal, pues creo que Ujú. esa película sí así como la contaron, suena muy bien, suena muy impactante, muy grave, Sí, pero, se pero, quedó en eso. yo creo que hay que En un- investigarla, ¿no? Hay Tendrán hay que investigarlo a quien corresponde investigar, pero yo no tengo ninguna esperanza de que eso suceda. ¿eh? ¿No? No. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque en este país pasan un montón de Bueno, cosas sí. y así se quedan. Lo que interesa Bueno. sí, lo que no interesa no. No, pues ya. Tenemos que hacer pausa, Ya, señor. ya, Tenemos ya, que hacer corte. Ya que le más da con uno. eso, muchas gracias. Buenas Ya que tardes. le buenas da noches. uno, ya. Hacemos una pausa. Estamos Y aquí en el regresamos. podcast de Blanco y Negro. Pausa. Regresamos. Vamos a Me platicar deja con iniciar, el- pero no mandar a con pausa. el- no, adelante, mi querido Mario. Bueno, vámonos con los comerciales. Regresamos Gracias. con el Tienes presidente toda del la Tribunal razón. Superior de Justicia. Vámonos con Braulio Guerra Urriola. Estamos de regreso en Blanco y Negro. Gracias por continuar con nosotros en este podcast que usted puede ver por todas las redes sociales. Todas, absolutamente Y todas. también escuchar a través de Radar 107.5 FM, aquí en Foro Expreso. Gracias por continuar con nosotros y saludo con mucho gusto al magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia en Querétaro, al doctor Braulio Guerra Urriola. Braulio, presidente, ¿cómo estás? Bien, gracias, Adán, qué gusto saludarte, Aurelio. ¿Qué tal, Gran mi gusto querido doctor? verlos. Buenas tardes, buen día. Buen día. Pues muchos temas en torno a la justicia, en torno a pues cómo en Querétaro se dan todos estos asuntos. Y yo quisiera entrar con algo que al menos a mí me apura mucho, la saturación de juzgados Sí. en Querétaro por asuntos del orden familiar. Por increíble que parezca, estamos ante esta situación, doctor. Es correcto, Adán. Fíjate que es la materia más saturada y desbordada. Híjole. Y creo que hay que verlo de manera integral, Ujú. también preventivamente. Algo está Ujú. pasando. Ujú. A ver, traemos un mundo en este momento, Ujú. un México, un entorno social con mucho estrés,
con muchos problemas emocionales, con muchos temas de salud mental, con muchos asuntos que invaden el entorno familiar y que han detonado, desde luego, que, por ejemplo, de 12 juzgados familiares, cada juzgado, cada jueza o juez, traiga más o menos entre 2.500 y 2.800 asuntos por juez. Eso es un mundo inhumano. Y creciendo. Entonces son jornadas laborales exhaustivas, no me canso de decirlo. Son juzgados que trabajan, bueno, ya nada más nos falta, permítanme una mala broma, organizar pijamadas. Es decir, sí, claro. Porque se quedan 10, 11 de la noche, 1, y los términos los tienen para tal fecha. Se vencen. Es una responsabilidad, desde luego, de la institución, cumplir en tiempo y forma de acuerdo a la ley. Cuando tienes una medida cautelar, cuando tienes que programar una audiencia. Claro. Pero sí tenemos que reconocer que primero tenemos un problema sistémico que hay que comprenderlo a profundidad. Voy a ello. La ONU nos habla de que requerimos, para poder ser suficientes como institución de justicia, 18 jueces por cada 100,000 habitantes. Nosotros traemos 3 jueces por cada 100,000. El déficit es muy grande. 3.8, vamos a ponerle. Nos faltan así. 6 veces la cantidad de jueces que tenemos. Entonces, a veces la carga laboral, el número de acuerdos, el número de sentencias, yo entiendo y comprendo y soy muy sensible ante el litigante, ante el justiciable, a quien reclama la custodia de su hijo, que salga el asunto de la pensión, la resolución. Sí. Dice, oye, ¿por qué me estás programando mi audiencia? Es en julio. Y te dicen, oye, pues tu audiencia es en octubre. Híjole. Oye, no puede ser. Pero resulta que ese juzgado no está dormido, es decir, está a marchas forzadas, con una gran presión está laboral sobresaturado, y sobresaturado el Poder Judicial. Entonces, a ver, la solución es más personal, más presupuesto. Bueno, la solución es la tecnología. Yo estoy insistiendo mucho, estamos empezando, queremos dejar las bases. A ver, ¿desde hace cuánto ustedes, por ejemplo, no le mandan una carta por escrito a un amigo, a su esposa, a su novia? Nosotros seguimos mandando cartas. ¿Sí? ¿Siguen mandando cartas? Pues los actuales, las notificaciones se van. ¿Desde hace cuánto no te llega a tu casa un escrito de Hacienda? Te llega a tu currón, a tu correo, a tu buzón electrónico. Y una vez que lo abres se desacuse de recibo, la autoridad. Claro, y tiene validez oficial, tiene validez oficial. Tenemos que mudarnos ya. Fíjense que en el mundo de lo jurídico, y entre todos los colegas lo hemos hablado, existe cierta resistencia a eliminar el papel. El papel. Doctor, pero hay rezagos importantes, rezagos que obviamente desde el punto de vista administrativo tendrían que resolverse, podrían resolverse de alguna manera para acercar esa justicia que exigen los justiciables. Doctor. Estamos trabajando en la implementación de un modelo piloto en un primer juzgado que incorpore. En este caso lo estamos haciendo en materia mercantil, de manera piloto, lo quiero subrayar, porque tiene que ser un proceso de menos a más, donde incorporemos inteligencia artificial, incorporemos digitalización al 100%, es decir, que permitas el litigio digital y que permitas subirte a las nuevas tecnologías para que la interacción entre el justiciable y las personas que están como autoridades judiciales, los jueces y juezas, puedan resolver y tener las herramientas. A ver, no vamos a tener ahí a Isaac Asimov, ¿no? ni la ciencia ficción. Sí. Son herramientas que te ayudan a construir y a desarrollar sistemas. La oralidad va a ayudar a materia familiar a desahogar toda esta carga de trabajo. ¿Y cuándo vendría esta oralidad? Le das al clavo, Adán. Yo tenemos que tener, y reconozco mucho a COSIFAM, que es la Comisión para la Implementación del Sistema Oral Familiar y Civil. El 1 de junio arrancaremos del año 2026 la primera audiencia oral civil familiar, que hace el caso, en San Juan del Río. En San Juan. Empezaremos a construir, rediseñar con 2 salas orales nuevas, más la que tenemos, y todo el sistema le va a dar más fluidez. Lo importante aquí es el sistema de gestión, tener más jueces,
y personal que permita que las audiencias se desarrollen de manera continua, organizada, y que la oralidad permita que se resuelvan los asuntos ahí mismo. Esas audiencias, doctor, ¿se van a poder transmitir a través de las redes sociales, a través de una forma digital? ¿Cuál es la intención y el objetivo que ustedes están planteando? Tenemos dos estrategias interesantes que las pongo en la mesa. Sí, en materia penal, como ustedes saben, ya hay oralidad. En materia civil y familiar, las audiencias son privadas, porque es derecho privado, no es derecho público. El derecho penal sí impacta a todos, por eso es un derecho que nos interesa a todos. Hay un delito, hay la comisión de un crimen, entonces todos reaccionamos. En un asunto privado sí se digitaliza, se graba, se documenta tecnológicamente, pero son audiencias privadas. Pero sí la oralidad va a hacer que las secuencias y las resoluciones sean más rápidas. Los abogados tienen que estar listos, preparados, capacitarse en nuestras universidades, los programas de estudios, poder echar los abogados, para un cambio de paradigma. Es de 180 grados. Y estamos impulsando el Centro de Mediación y la Ley de Mecanismos Alternativos de Solución a Controversias. Eso es muy importante. Oye, doctor, antes de que nos gane el tiempo, le diste a un punto importante que quisiera yo preguntar. En el sistema penal hay interés de la gente. Hubo un caso recientemente sobre un accidente automovilístico en Calzada Los Arcos, Bernardo Quintana, que desató en redes sociales rumores, muchas cosas que decían, es que en Querétaro, como esta tenía palancas, la presunta, la dejaron libre. Quisiera que nos explicaras que quien sea tiene derechos, y tiene derecho a su privacidad y a la protección de su identidad. Exacto, los datos conservados es parte de los derechos constitucionales, derechos humanos que tienen todas las personas. Y también debemos decir algo. Fiscalía, y debo reconocer en el fiscal Víctor de Jesús, mucha cautela, prudencia, para que lo que se presente como acusación con el Poder Judicial se sostenga, tenga evidencias, no viole el debido proceso. ¿Cuántas veces hemos visto, le violaron el debido proceso a la persona acusada? Se va porque no cumplió Fiscalía o el juez Ejemplos no cumplió. Hay muchos. A ver, pasaron 2 días, fueron los hechos, y al segundo día ya estaba programada la audiencia, había preparado el caso Fiscalía, presentó un caso bastante sólido, con todas las herramientas debidas, y bueno, se incorporó un periodo de 3 meses de investigación complementaria. Esto siempre es normal. ¿Para qué 3 meses si ahí están las evidencias públicas? No, es que hay dictámenes periciales, hay estudios pues de mecánica, científicos. Que buscan robustecer el caso para poder llegar a conclusiones más sólidas, ¿no? Entonces, me parece que Fiscalía, Poder Judicial están teniendo sinergias importantes en este momento y que están llegando a dar resultados, como en este caso se dio. Nos queda un minuto para irnos a la pausa, doctor, pero nada más quisiera dejar planteada la pregunta, regresando de la pausa. En estas reacciones sociales, el alcalde de Querétaro, Felifer Macías, hace una propuesta que la lleva al Cabildo, que se estará discutiendo en un foro público, sobre la posibilidad de incluso modificar el Código Penal del Estado de Querétaro y que se convierta en un homicidio vial. Sí. ¿Posible o no? Nos contestas regresando de la pausa, por favor, doctor. Hacemos ya la regresamos. Pausa. Volvemos. Bueno, ya estamos de regreso en Blanco y Negro, como siempre. Gracias por seguir con nosotros en este podcast que usted puede seguir en todas las redes sociales. Y le preguntábamos hace un momento al doctor, mi querido Adán Olvera, mi querido doctor Braulio Guerra Urbiola, presidente del Tribunal Superior de Justicia en el Estado. Hay una iniciativa, una propuesta del alcalde Felifer Macías, del alcalde de Querétaro, para modificar el Código Penal y entonces considerar el delito de homicidio vial. ¿Es posible? ¿Hay una digamos, inercia jurídica, legislativa, social, que permita una modificación de esa naturaleza? ¿Tiene facultades el alcalde para hacer iniciativas de esta naturaleza, doctor? Me parece que bueno, pues es quien gobierna el municipio en donde acontecen sucesos y que bueno, está el lamentable hecho. Las leyes no son inmutables o libros sagrados, ¿no? Que ya no se pueden modificar. No, las leyes penales sirven para adaptarse a los fenómenos sociales, no son estáticas, tienen que adaptarse. Y yo concuerdo con el presidente municipal, con Felipe Fernando Macías,
que debe haber una revisión al artículo 75 y 76 del Código Penal. Ahí habla de los delitos que se castigan de manera culposa y dolosa, es decir, dolosa con intención, culposa son aquellos que no tienes la intención, pero que por negligencia, imprudencia, irresponsabilidad privaste de la vida a una persona. Bueno, ahí nos habla de hasta 7 años de prisión. Me parece que en casos que merecen agravantes o merecen una sanción mucho más poderosa, un mensaje más fuerte, tendrían que revisarse estos 2 artículos. Existe el delito planteado en el 76 para el transporte público. O sea, un agravante si tú eres de transporte escolar o de transporte público y cometes, pero se va, en vez de 7 años, se va a 8. Entonces es un año, digamos, adicional. Pero revisar el artículo 76 y 75 respecto a delitos culposos, si no tuviste la intención, pero sí fue una imprudencia, una negligencia, una irresponsabilidad, entonces, ¿cuál es la consecuencia penal? Es totalmente viable, revisable, posible, y me parece que mandaría un mensaje fuerte, duro, poderoso, para que en Querétaro sepa que hay sanciones fuertes para quienes tengan este tipo de conductas irresponsables. Perdón, se tendría que hacer a través del cabildo y luego a través de un diputado o de alguna fracción parlamentaria. Sí, ya en la mecánica legislativa. Tiene que legislarlo el Congreso del Estado, ahí el presidente Gerardo Ángeles, sin duda, el coordinador de la Junta de Coordinación, Guillermo Vega. Ellos seguramente, yo leí que estuvieron de acuerdo con la posición del presidente municipal y seguramente estarán litigando en ello. Sería positivo que inviten al Colegio de Abogados Penalistas, a los colegios, y si tenemos una gran sala penal, nosotros por acá, con la magistrada Mariela Ponce, Eduardo Sarabia, Raúl Manríquez, con jueces penales. Ojo, porque muchas veces la ley se redacta, eso yo lo viví, me tocó redactar muchas leyes, y cuando ya estoy del lado de que la aplico, a veces digo, caray, esta palabra... ¿En qué estaban pensando los diputados cuando hicieron esta ley? Oye, estos diputados, no. Estos diputado local, y digo, caray, pues fui yo, ¿no? Este tema de las leyes, cuando las pones en la... Hay mucha casuística. Cuidado con dejar muchos cabos sueltos. El derecho es un lenguaje. Sí, claro. Lo que lees es lo que tú judicialmente aplicas. Entonces, compartir... ¿Aplicas o interpretas, doctor? Aplicas lo penal a la letra, pero a veces sí está ahí esto que se llama hermenéutica, que es parte de una palabra. A ver, yo les digo, voy a decir algo muy tonto. Oigan, voy al banco. Ahorita vengo, Aurelio, voy al banco. Y ustedes pues, se van a imaginar que voy a ir aquí a sacar dinero, aquí a la esquina del banco. No, voy al banco que está ahí a sentarme, ¿no? El banco del carpintero que está aquí en la esquina. El lenguaje, el derecho es un lenguaje. Muy preciso. Entonces, es importante escuchar a los jueces en las reformas penales, civiles, familiares, porque al final quien lo aplica adquiere un criterio y puede sugerir esta palabra, cuidado, porque cuando yo lo aplico hay mucha casuística. Entonces, estamos abiertos a cooperar, si así nos lo piden, y a colaborar para tener una mejor legislación penal en el tema. Reforma judicial local. Tenemos un número de jueces que ya nos dirás ahorita, y magistrados y demás, con diferentes atribuciones y deben tener responsabilidades y habilidades. Así es. ¿Qué va a pasar si vemos el modelo nacional donde pues llegan supuestamente nuevos profesionales del derecho, pero aquí, hablando de esta saturación de asuntos familiares, imagínate que quites a todos y metas nuevos en asuntos que van atrasados. Que tiene rezago. Que tiene sobre marcha, hablaría sobre trabajo. De un punto de miles que pueden suceder. Es correcto. A ver, hay que tocar esa reforma, yo lo he venido diciendo, con mucha responsabilidad de Estado, social, con las familias, con nuestro Querétaro. El Poder Judicial de Querétaro está bien calificado a nivel nacional, es uno de los poderes ¿Tenemos que tiene profesionales? Tenemos gente muy capaz, muy profesional. México evalúa. Pero no hay reforma judicial todavía en Querétaro. Y no hay reforma en este momento. Si se hace, está en manos del Congreso, respetamos las discusiones, debates que ellos tengan, pero hacemos un llamado a que la reforma del Poder Judicial no sea una
noche trasnochada. Un paliativo sin sentido. Que descomponga. Si no está roto, ¿para qué lo pegas? Entonces, hay retos, desafíos, pero el Poder Judicial de Querétaro cumple 200 años el año que viene, el 3 de junio. Órale. Bicentenario del Poder Judicial de Querétaro, 200 años de una institución. Entonces, vamos a transformarla, no estamos peleados con los temas de elección popular, así está la Constitución, tienen que elegirse, pero una reforma que transforme, que mejore la justicia, que le dé más herramientas, que le dé más tecnología, ojalá se realice y nosotros siempre estamos dispuestos a colaborar. Nos quedan unos minutos nada más de doctor Braulio Guerrero Viola, pero hablábamos de la proporcionalidad de jueces y decías, se requieren 18 jueces por cada 100,000 habitantes y en Querétaro tenemos 3. ¿A cuánto? A ver, nosotros ¿eso qué significa? Tenemos 80 jueces, pero miren, yo les he dicho en algunos foros, no me canso de decirlo, ya parezco así grabadora que repite. Imagínense que yo no tengo un tribunal, yo tengo un aeropuerto. Entonces yo tengo 80 pistas. Una pista aterrizan Boeing 777 en otros Cessnas, ¿no? O sea, ni siquiera todas son iguales. Tengo 88 pistas para que aterricen los aviones. Ahorita tengo 77,000 aviones en el aire. ¿Sí? Hoy. Y tengo 80 pistas para que aterricen. Y todos quieren aterrizar y algunos quieren primero, después, ok. Necesitas un gran sistema de gestión, de organización. ¿Cuál aterriza primero? ¿Por qué tú primero? ¿Por qué tú después? ¿Por qué tú en esta pista? ¿Por qué? Híjole. Y pero hay tiempos y hay formas que se tienen que cumplir y atender. Tienes materia laboral, materia civil, materia mercantil, materia familiar. ¿Dónde? Entonces, es un gran reto. Estamos trabajando en ello. Yo reconozco que tenemos un buen pleno de magistrados. Somos 13 magistrados. Yo llamaría a que en lo futuro tengamos una nueva sala familiar. Yo creo que es impopular decir quizás necesitamos más magistrados, pero sí los necesitamos. Oye, a nivel federal uno de los pretextos de esto fue la corrupción de los jueces y magistrados. Ante el Consejo de la Judicatura Local hay quejas, hay casos, estaríamos en esos supuestos que nos vendieron de la corrupción. Querétaro se ha mantenido con observaciones cero por parte de la entidad de fiscalización. Sí, los mejores sistemas judiciales. Hay pues quejas aisladas en el Consejo de la Judicatura que se atienden con los jueces, que se platican, pero sí está evaluado Querétaro como uno de los mejores del país. Entonces necesitaríamos 480 jueces más 480 jueces, pero tenemos 80. Pero me parece que no hay que ir hacia allá. La reforma judicial que se planteó a nivel federal realmente va a resolver esas deficiencias, esos rezagos del Poder Judicial. Yo creo que esa fue una reforma electoral, no una reforma a la justicia mexicana. Necesitamos una reforma orgánica, sistémica, de fondo, de procedimientos que elimine burocracia y que haga más efectivo, más eficiente y rápido los sistemas para ser más rápidos y prontos para resolverle a la gente. El sistema de mediación, los centros de mediación es una solución, estamos trabajando en eso, un día les voy a platicar, es un proyecto muy interesante que vamos a certificar a personas particulares para que sean mediadoras y sus convenios a los que lleguen se elevarán a cosa juzgada. Que tengan validez como si fuera jurídica. Una sentencia. Despresurizarán al Poder Judicial. Nos tenemos que ir. Yo nomás quiero preguntar una cosa. A ver, legislativo, judicial, ¿estás apasionado ahorita del Poder Judicial o te sigue llamando la política y te sigue llamando? Lo traes en la sangre, o sea, te has formado así. A ver, el servicio público. A mí siempre me ha gustado mucho el servicio público. Ya pasé por este poder legislativo, federal, local, poder judicial. Me falta un solo poder, el poder dormir. Es lo que quiero yo ya. Yo nada más quiero poder dormir. Hacerle una última pregunta. La verdad es que ¿Cuándo, no más. ¿Cuándo te vamos a volver a ver en el muro de Donald Trump? Mira, yo creo que son etapas, son momentos que... ¿Ya no lo harías ahora como presidente del Poder Judicial? Nunca hay que decir nunca más, pero es posible. Pero yo estoy abocado a mi trabajo, disfruto mucho la responsabilidad que tengo, pues el mundo de lo jurídico, pasar de hacer leyes, aplicarlas y a dirigir un poder como el judicial, para mí está siendo pues una gran oportunidad que me han dado los queretanos y quiero cumplir los resultados y no tengo sueños guajiros, estoy concentrado. Y sigue sonando el rock and roll. Y sigue sonando también el rock. ¿Y qué me dices de las estrellas y de las galaxias?
Diputado Braulio, mi querido magistrado, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros aquí en Blanco y Negro. Gracias, el doctor Braulio Guerra Urbiola, presidente del Poder Judicial en el Estado de Querétaro. Mi querido Adán, vámonos al corte y regresamos porque saludos a Mario León. Gracias, Mario, un abrazo. Pausa y regresamos. Estamos de regreso aquí en Blanco y Negro, su podcast favorito. No acepte imitaciones, yo se lo voy a pedir, por favor. No acepte imitaciones baratas de Temu. Entonces, mejor así. Bien, continuamos, compañeros. Pues se regresa el horario habitual que tenían los antros, los bares, los restaurantes aquí en Querétaro antes de el episodio de noviembre de Cantaritos. Pues se regresa a un horario de 3 de la mañana, justo en un momento donde también se intensifican las campañas para que los conductores de vehículos no manejen en estado de ebriedad. Pero bueno, acá estamos hablando de una reactivación económica de la industria restaurantera y de entretenimiento aquí en Querétaro, cuando más han pululado los lugares de dolidas. Que ponga una ovación, así que ponga una ovación. De dolidas, arrepentidas, arrepentidas, ya que se sepan otras, ya que se aprendan otras, ¿no? Sí. Que la dolida, que el puro despecho. ¿Sí? Pero ahí hay un tema y ahora todos los bares quieren poner eso. Todos. Cambió la Secretaría de Gobierno. En la anterior parecía que no había esa capacidad de diálogo, de acuerdo, de atender y resolver. Una exigencia que también tenían los representantes de Caniac, ¿no? De la Cámara de la Industria Restaurantera de Alimentos Condimentados. Llega Eric Cudiño y se sienta con los representantes de este sector y dice, bueno, hay manera de tener un acuerdo, hay manera de resolver esa situación, hay que cumplir con una serie de normas y de situaciones que tiene que cumplir cualquier negocio, pero hay apertura, y eso me parece es una buena señal. Pero a ver, pero parece contradictoria. ¿Qué tan importante es, Mario León, que te he escuchado a ti apasionadamente de hablar del tema, que los restaurantes y los antros cierran a las 3 de la mañana? ¿Eso es importante para Querétaro, para su desarrollo, para su estabilidad política? Pues ¿A eso nos limitamos? O sea, a 3 de la mañana los antros. Mi comentario iba a ser ese, que ya chole con los restaurantes y los bares. Creo que tiene que haber algo más en Querétaro que eso. Está bien, ya regresaron a las 3 de la mañana. Qué bueno, pero ojalá que también las autoridades ya atiendan a otros sectores, porque y también nosotros que hablemos de otras cosas, porque hablamos de puros antros y que si las 3, que si las 2 de la mañana, que si el borrachazo. A ver, está bien, pero yo creo que también ya es demasiada atención a un solo sector, creo que también. Cuando también hay tantos problemas en otras áreas, ¿no? Sí, yo siento también. De acuerdo, parece que el tema no es, es un tema... No tiene que ser monotemático del secretario de gobierno dedicarse solamente a los restaurantes y a deshacer los pleitos que dejó el anterior entre los restauranteros y los antreros. Yo nada más pongo un ejemplo. A ver, si yo tuviera dinero para poner un antro o un restaurante, bueno, si tú lo tuvieras, ¿por cuál optarías? ¿Por un antro o restaurante? Pues un restaurante, yo creo. ¿Por qué? Pues porque no me gustaría tener la bola de problemas que da un antro. Son muchos problemas lo que da. Sí, claro. Acabas de decir la respuesta correcta, maestro. ¿No? A ver. ¿Por qué? Porque si tú pones un restaurante, vas a tener el negocio del restaurante, el del negocio del bar. Sí, y vas a cerrar a las 3 de la mañana. Claro. igual que un antro. Y le meto DJ Exactamente. Y entonces tienes desde las 2 de la tarde hasta las 3 de la mañana. Sí. Si tú pones solamente un antro, pues vas a abrir a las 9, 10 de la noche si bien te va. Terminas a las 3. Y te van a estar cerrando y vas a tener mucho más problemas y te vas a estar cerrando a las 3. Claro. Tuviste una operación solamente 5 horas, como máximo. Pues tendría que venderles de todo. ¿No crees que debería de haber, como en otras ciudades, como en otros países, un horario escalonado donde un restaurante no termina como si fuera antro, porque eso es lo que está pasando? Sí. Los restaurantes cierran como si fueran antros. Sí. Ahora, hay, por ejemplo, un giro intermedio en otros países, en otras ciudades, los bares o los pubs o como le quieras, las cantinas, a las 11, a la 1, y el antro es lo último que cierra a las 4, 5 de la mañana en otras ciudades. Bueno, aquí tendría que cerrar a las 3 el antro, pero no es posible que si tú vendes tacos, Adán, con cerveza, tengas una licencia de cerrar igual que el antro y meta una discoteca. Me compre una computadora y ponga ahí un DJ con audífonos, entonces, ¿cuál es la diferencia entre un restaurante bar, un bar y un antro? Pues tienes toda la razón, pero insisto, a ver, órale, ahí está a las 3 de la mañana. Órale, dense, señores.
pero vamos a ver los resultados. ¿Esto realmente impacta en la seguridad en Querétaro? ¿Realmente impacta en el desarrollo económico de una industria tan importante como son meseros, garroteros? La ciudad, o sea, que lo reclamaran también ahí los restauranteros. Te aseguro que también mucha gente, empresarios de, no sé, de toda la ciudad, también tienen otros temas que tratar más allá de que se cierran los santos a las 3 de la mañana. De acuerdo. Y yo creo que también están esperando que alguien les dé la misma atención y no se la están dando. Pero era el reclamo de un sector, si tú quieres, sin trascendencia, pero sí era importante que por lo menos hubiera esa posibilidad de dialogar, de acordar y de atender una situación. Lo cruzo con una declaración que hizo esta semana la secretaria de Turismo, Adriana Vega Vázquez Mellado, que dijo se ha resentido también el tema del desarrollo turístico, ha bajado la ocupación hotelera, ha bajado también lo que tiene que ver con el desarrollo incluso de zonas como Querétaro, como Tequisquiapan. Nosotros fuimos a Tequisquiapan, Bernal y el Centro Histórico de Querétaro, que son los principales productos turísticos. Fue nuestra principal del lunes pasado. Y en los 3 destinos, ha bajado. Los comerciantes y los hoteleros están quejándose de una baja drástica, dicen ellos. Hasta de promoción. En la promoción, en las visitas y sobre todo en las ventas. Así o sea, a lo mejor sí sigue llegando gente, pero cada vez compra menos. Sí, claro. Entonces, bueno, esa es una coincidencia. Es una coincidencia porque, pues a lo mejor situación nacional, pues sí, pero algo tendremos que hacer aquí en Querétaro también para reactivar eso. Ahora, ¿de qué sirve también que pongas un horario a las 3 de la mañana? Mi humilde opinión. 3 de la mañana, si todos los bares van a ser los mismos, el mismo concepto de dolidas, de despechadas. Oye, tantita variedad para el visitante, para tu gente misma. O sea, ya que se aprendan otra. Y vienen más, ¿eh? Y lo peor de todo es que vienen más. En ese mismo tema, en esa misma temática. Pues sí, también la autoridad debería, o sea, si de verdad estás pensando en ofrecer una vida nocturna competitiva, estamos hablando que tienes San Miguel de Allende que cierra a las 4 de la mañana, aquí a 40 minutos o a menos, a esas horas, ¿no? O sea, tú dices que hubiera más propuestas de manera distinta, una vida nocturna más sabrosa, mucho más diversificada como lo era hace no mucho, ¿eh? Bueno, a mí me parece que buena actitud del secretario Eric Gudiño para poder atender y resolver esta situación en pos de que esto sirva para realmente atender esta problemática también en Querétaro desde el punto de vista social y turístico. Oigan, para llevar, ¿no? Porque ya se notó cambio, ¿no? Sí, claro. Y de fondo, ahí eso iba de fondo. Para llevar, porque... Yo nada más decirles que vino la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, estuvo en Querétaro, el Namialco el domingo, se va a reunir nuevamente con el gobernador. Le llevaron también los acarreados a gritar, a eso ¿no? iba, le llevaron un grupo de 10 y contaditos, 10 o 15 contados con pero entre ellos iba Domitila Lira. ¿Quién es una exregidora del municipio de Corregidora, de Morena, pero ahora que está tan de moda hablar de la austeridad franciscana y de la austeridad republicana, pues la señora Divisa. Llegó con su cinturón Gucci, de ser original este cinturón. Domitila Gucci. Sí, Domitila Gucci, pues tiene un precio en el mercado. ¿Domitila qué? Gucci, Lira. Es Lira, pero lleva un cinturón Gucci. ¿No lo habrá comprado donde compró el alcalde también su Puede camisa ser. Louis Vuitton? A lo que voy es que... O donde le regalaron su Rolex al de Tolimán. Al de Tolimán. Qué pena con las visitas otra vez en Querétaro, porque la presidenta de México, en medio de una ceremonia indígena, empezaron a gritar de no al Batán y la propia presidenta tuvo que hacer el ademán de... Cállate la boca. Qué pena con las visitas, lo sentimos, presidenta, pero pues es gente que... Es lo que hay. Es lo que hay. Pues sí. El Domitila Gucci, dices, ¿no? Domitila Gucci. Bueno, pues ahí está. Yo para llevar tengo un tema deportivo del Comité Olímpico Internacional en México. Sí. Hay un atleta queretano, Máximo Azuela, un chavo esgrimista, campeón a nivel internacional, rankeado en 6º lugar, ha hecho una labor muy importante a nivel mundial. Él solito incluso se ha costeado buena parte de su formación y de su trayectoria. Estuvo en los Juegos Nacionales, le fue extraordinariamente bien. Hoy tendría la posibilidad de participar en los Panamericanos. ¿Y qué crees que le dijeron en el Comité Olímpico Internacional? ¿Qué crees? Tú no vas a ir. Esa medalla, ese reconocimiento, ese esfuerzo que hiciste es para México, pero en ese lugar va a ir otro muchacho. Ganó el lugar en el Panamericano. Es el 6º lugar a nivel internacional. Y rankeado. No lo van a llevar. Y no va a ir a competir, lamentablemente. Y va a ir otro chavo que nombraron que es de Puebla, que está en el número 126 y él va a representar a México y seguramente va a perder. A ver si no pasa lo mismo que
que hizo esta señorita Pliego, que se fue a otro país. No, que lo dijeron en la CONADE. Esto fue para México, lo que hiciste, Máximo. Sí, también era esgrimista, muy ¿no? bien. Pliego era esgrimista también. Y va a ir otro muchacho, porque es la federación la que determina y decide quién va y quién no va a esas competencias internacionales. Pues ojalá que la CONADE y el Comité Olímpico también debe ser, ¿no? Debe ser, tiene responsabilidad. El Olímpico Mexicano, yo creo que también tiene que meter mano ahí, ¿no? A ver qué pasa. Aunque bueno, con CONADE no es la primera vez que pasa. No, pero imagínate, este muchacho se ha preparado, ahora tendría que esperar para participar en los Panamericanos otros 4 años. Se me hace una desgraciadez. En los Juegos Olímpicos hace un año también pasó algo similar y el disgusto del equipo de nado sincronizado. Sí, ¿no? cómo no. Parecido. Bueno, ya para cerrar yo les tengo que, vino Noroña, platicamos aquí que vino Noroña, bien grosero, luego se disculpó, pero mejor tuvieron que salir de otros partidos y de otros estados, específicamente la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, por ejemplo, en defensa del gobernador, en contra de las groserías del aún presidente del Senado, este impresentable Gerardo Fernández Noroña. Sí. Que bueno, insulta y es lo único que sabe hacer, es un corriente, pues, se sabe ir a Italia, la austeridad franciscana se la pasa por el arco del triunfo. Pero bueno, no vimos un solo senador queretano con ganas de ser gobernador que tuviera los tamaños como para salir y contestarle a este personaje. Tampoco vimos a personajes queretanos que quieren ser gobernador o que tendrían que tener ese liderazgo y esos arrestos y esa presencia como para contestarle a un pelafustán como este. Nadie le contestó. Nadie dijo nada aquí. De Querétaro nadie, ¿eh? No, tuvieron que mejor hablar de otros lados. Ese es el comentario, ¿no? Estoy de acuerdo. ¿Dónde están? Ahora sí que como dicen, ¿en dónde están los senadores que nos iban a gobernar? Y los diputados federales. A ver, entonces queremos ver si de veras traen muchas ganas, en lugar de hacer informes como de Pelá de Canelo, oye, pues tantito, o sea, lo básico. No vas a estar hablando. Tienen la tribuna, a ver, claro. Lupita Murguía y Agustín Dorán tienen la tribuna. Pero bueno, no lo han hecho. Esperemos a ver qué ya salió Federico Dorin también, además de Alessandra Rojo. ¿De dónde es Federico Dorin? ¿Del Distrito Federal? Diputado del Distrito 13 del hermoso de la Ciudad de México. Federal. Sí, de la Ciudad de México. Bueno, Ciudad de México. Y Damián Cepeda, que fue dirigente nacional. No hay nadie. Ninguno. Eso todo se lo dejan al gobernador. Los voceros que tiene Quique Mirelis y la señorita Presa. Que tenga peso. Pues es que solamente van a las bonitas, ¿no? Bueno, ese es mi comentario para llevar. Mario. Muchas gracias. Síganos y véanos a través del podcast, como siempre, mi querido Mario León. Mario. Que tenga Gracias, saludos, Miguel. Nos vemos en la 107.5 de la frecuencia modulada. Blanco y negro. Buenas tardes.